para que tú hagas tu obra en casa de oración, para que tú vengas, Señor, y te poses sobre cada vida, mi Rey. Padre, una libertad total de tu Espíritu Santo en medio de la adoración, en medio de la alabanza, Señor, hasta el rincón de esta iglesia, bendito Rey. Tu palabra, tu gloria pueda fluir con libertad, bendito Dios. Por eso, mientras tú cantas, mientras tú le adoras y lo haces con libertad, el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y empieza a obrar y a sacar todo aquello que ha sido impedimento para que tú lo hagas. Por eso en esta hora, papá, yo te doy gracias por tu pueblo. Gracias porque esta mañana pudimos entender que fuiste a la cruz del Calvario, pero que no te quedaste allí colgado, sino que resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Pisoteaste la cabeza del enemigo, lo dejaste humillado. Por eso hoy nosotros tenemos nuestra frente en alto y le decimos al enemigo que no tiene autoridad sobre nuestras vidas, que no tiene autoridad sobre nuestros hogares, que nuestras familias te sirven, que nuestros hijos te sirven, que se va toda enfermedad, que se va toda dolencia, que se va todas aquellas cosas que se quieren levantar en mi hogar, porque he entendido la libertad que me has dado, bendito Dios. Y por eso te adoramos, papá, por eso te adoramos. ¿Qué tal si por un momento tú bates tus manos al cielo? Bate tus manos al cielo un momento y dile gracias, 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 papá. Gracias, qué privilegio tan maravilloso el poder contemplar tu grandeza, el poder contemplar tu hermosura, bendito Dios. Gracias, gracias por los que estamos en este lugar, mi Rey, por cada familia aquí representada. Señor, puede venir uno, Señor, de una familia, pero tú a ese uno, Señor, tú le dotas de dones. A ese uno que viene de esa familia, tú le llenas con tu Espíritu, Señor, y tú lo capacitas para que vaya y predique, para que vaya e impregne a todo su hogar de su presencia, para que vean en esa solita persona que tú vives, que tú reinas, que hay un Dios al cual servimos con libertad, bendito Dios. Por eso te damos gracias. Gracias por esta mañana, mi Rey. Nos disponemos a escuchar tu palabra. Nos disponemos con nuestra mente, nuestros oídos atentos a escuchar tu palabra, para que nos sigas instruyendo y nos sigas direccionando cómo caminar y cómo vivir en el Espíritu, Jesús. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gócese en esta mañana. Gloria a Dios. Tome asiento, muy buenos días. Señor les bendiga grandemente. A los que están en las redes sociales también les bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno que usted pueda estar aquí, que usted haya dispuesto su vida, su corazón para lo que el Señor va a hablar en esta mañana. ¿Cuántos anhelan que el Señor les hable? Amén. Creo que es una de las maneras más maravillosas que Dios tiene para cambiar nuestras vidas, ¿no? Que Él nos hable. Debemos entender que a nosotros no nos gustan que a veces nos digan nuestros errores en la cara, ¿cierto? Eso es como que, ay, Dios mío, me incomoda. Y para muchos es incómodo de pronto ir a decirle la verdad en la cara a otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno le da como miedito que de pronto se enoje, no le guste. Pero Dios necesita hablarnos con la verdad. Dios necesita que tú en tu corazón entiendas, que yo entienda qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, en qué tenemos que mejorar. Estuvimos hablando el miércoles de la venida del Espíritu Santo, cuando
vinieron las lenguas repartidas sobre cada uno. Hablamos y entendimos que todo es una relación personal, ¿cierto? Hay personas que les gusta vivir con oraciones prestadas, ¿cierto? O sea, ponen a orar a todo el mundo y él no se preocupa ni... Sí, llama a todo el mundo, pero no tiene una relación con Dios, ¿sí? Entonces hay personas que se van tranquilas porque, pues es que el pastor me dijo que él ora por nosotros todos los días. Sí, qué bueno, porque dice la Biblia que los pastores son los que velan por ustedes. Pero el Señor demanda, para eso Él nos dejó su Espíritu Santo, para que tú y yo podamos tener una relación con Él. Ocurre una serie de cosas, ¿cierto? Dice que se oye un estruendo, descendieron unas lenguas, las personas extrañas llegaron a mirar a ver qué era lo que estaba pasando, y al verlos, lógicamente, los discípulos estaban hablando en otras lenguas, ¿cierto? En otras lenguas, pero no eran lenguas extrañas, eran otros idiomas. Ellos dicen, ¿cómo es que les escuchamos hablar en nuestra propia lengua? Entonces, si alguien estaba de Rusia o de Alemania, entonces ellos estaban entendiendo ese idioma. Pero, ¿qué era lo que les escuchaban hablar? Dice que les escuchaban hablar en el versículo 11, las maravillas de Dios. Entonces, no estaban hablando cualquier cosa, no era que se descontrolaron, no. Estaban hablando las maravillas de Dios. Que Dios es bueno, que Dios es santo. Que viene a darnos salvación, vida eterna, que quiere cambiar nuestra vida, nuestro corazón. Todas las maravillas, lo glorioso que era. Estaban predicándole a esas personas que no hablaban ese idioma que tenían los judíos en ese momento. Por eso el Señor descendió. Hay un propósito que es el que no se habla en las congregaciones. ¿Para qué dieron las lenguas? ¿Cuál era el propósito de que ellos hablaran en otras lenguas? Y lo que pasa es que hoy en día se han enfrascado en eso, en que usted tiene que hablar en lenguas. Tiene. Si usted no tiene, es un hijo del diablo. Y han malentendido eso, y la gente se ha desmedido en una preocupación por hablar en lenguas. ¿Para qué? ¿Para agradarle a quién? Hermano, usted puede que no hable en lenguas, pero usted puede que tenga otros dones. Puede que usted no hable en lenguas, pero usted esté viviendo en santidad para el Señor. Que su vida sea guiada por el Espíritu Santo. Claro, tiene que anhelarlo, porque la Biblia nos habla de anhelar los dones. ¿Cuántos los anhelan? Debemos anhelarlos en nuestras vidas. Pero imagínese usted con los 9 dones. Yo pienso que se totea. ¿Usted se imagina? Entonces, ¿por qué la Biblia nos define como el cuerpo de Cristo? Porque unos profetizan, otros hablan en lenguas, otros, cada uno. El Señor le da, Él reparte conforme Él quiere. Y por eso explica que si son todos mano. Entonces supongamos que la mano es el don de hablar en lenguas. ¿Todos hablan en lenguas? No. Entonces no es una regla, no es una norma. Hay más dones. ¿Qué pasa? Hablaron de las maravillas de Dios. En el versículo 13 del capítulo 2 del libro de los Hechos hay algo. Quiero empezar por ahí. Vamos a continuar con esta enseñanza. Dice, más otros, o sea, habían unos que entendían el idioma. Habían unos que estaban entendiendo las maravillas que hablaban en otras lenguas. Pero en el 13 dice más otros. Diga usted, diga otros. Otros. ¿Qué decían esos otros? Y
Y esos otros lo decían ¿cómo? Lea ahí su Biblia. Burlándose. ¿Cuál era la característica de los otros? Unos burlones. Estos decían, están llenos de mosto. La traducción original es, están borrachos, están ebrios, están embriagados. De este versículo quiero empezar por esto. Es que muchos pastores toman y empiezan a hablar de la embriaguez del Espíritu Santo. Es que la Biblia lo dice. Sí, pero ahí no dice que hagamos esto. Ahora vamos a leer y vamos a entenderlo, vamos a explicarlo, porque por eso resalto que eran ¿quiénes? Otros. ¿Y cómo lo decían? A manera de burla. Entonces, ay no, están ebrios, están embriagados. Vamos a ministrar la embriaguez del Espíritu Santo. O sea que seguimos con una burla. Versículo 14, primer discurso de Pedro. Esto era lo que Dios quería cuando envió su Espíritu Santo. Miren cómo vemos al Pedro que sacaba espada, al que negó a Jesús, cambiado y transformado por el Espíritu Santo. Vamos a mirar. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Miren, aquí había dos grupos de personas. Él habla, varones judíos y ¿quiénes? Y los que habitan en Jerusalén, porque recuerde que habían venido los judíos que habitaban en todas partes del mundo, con otros idiomas, pero habían llegado allí al aposento alto, a este lugar, a la fiesta del Pentecostés. Entonces les dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, los que eran de ahí, nativos de ahí. Les habla a todos en general. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Sí, es muy notorio lo que está pasando, pero mire hermanos, todo necesita una explicación. Todo. Y todo tiene una explicación, pero a veces no nos gusta la explicación. ¿Sabe por qué? Porque la explicación me hace darme cuenta de mi error. Entonces prefiero vivir con están llenos de mosto. Pero no miran ese de que son otros, no, lejos de todo lo que estaba sucediendo. Los mirones, los que ni entendían y lo decían a manera de burla. Pero ¿qué hizo Pedro lleno del Espíritu Santo? Se puso en pie y quiso enseñar. ¿Qué dice el versículo 15? Porque estos no están ebrios. ¿Existe o no existe la embriaguez del Espíritu Santo? No están. Pedro lo explica. Estos no están ebrios. Lógicamente, Pedro lleno del Espíritu. ¿A quién le hacemos caso? ¿A los que se están burlando o a Pedro que está lleno del Espíritu Santo? Se están burlando, hermanos. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, ¿cómo a las 11 de la mañana nos vamos a poner a tomar? ¿Cómo se les ocurre? Si lo que estábamos era aquí esperando la venida del Espíritu Santo. Estamos aquí en obediencia al Señor Jesús, que nos dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos. Imagínense. Entonces ellos esperando al Espíritu Santo y mientras tanto pues una copita mientras viene, porque la paciencia no nos da. No están ebrios. Esto es lo primero que yo quiero que usted entienda. Cómo Pedro viene y explica.
aquellos que se están burlando. Ahora, ¿por qué estos que se burlaban decían estos están ebrios? ¿Cómo habla un borracho? Los que fuimos, ¿cierto? Lógicamente, ahora imagínense que estaban hablando en otras lenguas, que estos otros que se burlaban no entendían. Usted a veces pasa que uno no entiende lo que el borracho habla, ¿cierto? Usted está como borracho. Entonces, estos otros que se burlaban, lógicamente no entendían. No entendían, y por eso dicen que estos están como que hablan como hablo yo cuando estoy tomado. Entonces, por eso Pedro les dice, no están borrachos, están hablando en otras lenguas, otros idiomas que nos dio el Espíritu Santo. ¿Ven cómo todo tiene una explicación? Porque hemos tomado el Espíritu Santo para divertirnos, para jugar con Él. Y entonces resulta que si ya no se embriaga, entonces está lleno de... No, Pedro mismo lo explica, hermanos. Ahora en el devocional hablábamos 1 Corintios 14:40, que todo lo hagamos como decentemente y con orden. Orden, hermanos. La iglesia no es un circo. A la iglesia venimos a glorificar al Señor, claro, a llenarnos de su presencia, a honrarlo. Pero hay lugares que respetamos más que la misma congregación. Y se nos ha vuelto esto ni discotecas. Pero muchos dicen que eso es lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Para qué ser cristiano si al ir a la congregación es lo mismo que ir a una discoteca? ¿Para qué? Estos no están ebrios. Y mire cómo empieza a hablar. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Les dice, bueno, no están ebrios, pero les voy a explicar qué es lo que está pasando. ¿De dónde sale? Lógicamente ellos entendían y conocían al profeta Joel. Habían escuchado las profecías. ¿Y qué es lo dicho por el profeta Joel? En los postreros días, ¿dice quién? Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. Yo quiero que usted tome aquí en cuenta cuando nombra a las mujeres. Para aquellos que dicen que las mujeres no pueden tener ministerio, que las mujeres no sé qué, que son machistas. Hay pastores machistas y ese lugar está lleno de hombres machistas. Conocimos un hombre machista que decía ser cristiano, hasta que se le salió su machismo cuando el pastor invitó a su esposa a dirigir un culto. Y ella, muy contenta y muy emocionada, va y le da la buena nueva a su esposo. El pastor me dijo, ¿y sabe qué le dijo el esposo? ¿A usted qué le pasa? Inclusive le dice, es que el pastor tuvo que haberme pedido permiso, fue a mí, no a usted. Usted no está para eso. Y no la dejó. Y empiezan a rebuscar versículos. La mujer aprenda en silencio. Y a sacar un poco de versículos fuera de contexto, porque pensamos que solamente nosotros los hombres tenemos derecho. Ay, pero ¿del vientre de quién fue que salió el Señor Jesús? A eso sí no lo nombran. Para eso sí somos flojos, ¿cierto? Nosotros no podemos con un dolor de estómago, pero ustedes soportan un parto. Dios las bendiga. Vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros jóvenes, ¿qué van a hacer? Verán visiones. Mire, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros
Jóvenes verán visiones. Todo esto son manifestaciones del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, porque dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu. Mire, aquí no se salva nadie. Empieza hablando con nuestros hijos y vuestras hijas, hablando de niños, después de jóvenes, y ahora dice, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, mujeres. Mujeres, Dios las quiere utilizar. Mujeres, Dios quiere habitar en ustedes. Dios quiere hacer cosas grandes por medio de ustedes. No se coman en cuento de que la mujer no. No se coman ese cuento. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿Y qué van a hacer? También profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué pasa aquí? El Señor está hablando de unas señales manifiestas por medio del Espíritu Santo en la vida del creyente, en tu vida y en mi vida. ¿Cómo se iba a manifestar? Algunas manifestaciones, profecías, sueños, visiones. Pero también habla de las señales que el Espíritu Santo personalmente va a hacer. Prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en sable, en tinieblas, y la luna en sangre. O sea, son señales. Pero escúchenme bien, aquí hablamos de las manifestaciones. ¿De quién? Del Espíritu Santo, no de las tuyas ni de las mías. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que muchas veces, directa o indirectamente, le hemos querido robar la gloria a Dios. Es que cuando yo oro, es que yo fui el que le di la palabra, es que yo. No, hermano, ni usted ni yo. Es Dios el que hace la obra. Es que Él está aquí porque yo le prediqué. No, pero usted le predicó porque el Espíritu Santo lo redarguyó. Pero quien lo convenció de pecado fue el Espíritu Santo. No se atribuya nada. Nada. ¿De quién son los dones? Son del Espíritu Santo. Son cuando usted profetiza, cuando usted habla en lenguas, cuando el Señor le da una palabra, cuando hay una visión, cuando hay un sueño. ¿Quién está actuando en usted? El Espíritu Santo. Pero hoy en día le robamos la gloria a Dios. Hoy en día es que yo soy el siervo, es que yo soy el ungido. Sí, eso es verdad. Pero ¿quién es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra? Es Dios. Ay, es que yo profeticé lo de Turquía. No, usted no profetizó nada. Usted fue una herramienta. Pero quien obró fue el Espíritu Santo. Por eso dice, derramaré de mi espíritu. No dice que lo vamos a hacer por nuestros propios medios ni en nuestras fuerzas. Cada vez que sucede un derramar de la gloria de Dios, es Dios, no eres tú ni soy yo. Ahora, si tú o yo o algún predicador o algún líder se quiere mofar, se quiere creer la gran cosa, la Biblia tiene la definición de qué es lo que tiene que hacer para eso.
para ser conocido. Y no debemos ser conocidos por los dones. La Biblia dice que por sus frutos los conoce, no por los dones. Gloria a Dios. Por los dones conocemos a Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, su poder, sus maravillas, su gloria. Por los dones lo conocemos. Pero por nuestros frutos es que nos conocen a nosotros. Perdón. Sí, es que estoy como esforzando la voz. Entonces, los frutos dignos de arrepentimiento. Esperemos que no me dé más. Entonces, si tú quieres ser conocido, si tú quieres que hablen algo de ti, que sepan algo de ti, nos tienen que conocer por los frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Lo hemos hablado. ¿Cómo sabe usted que el árbol de naranjas es de naranjas? ¿Por qué se da cuenta? ¿Porque dan papayas? ¡Frutos! Como dice aquí mis naranjas, ¿cierto? Es notorio. Es notorio. Pero también están los frutos del Espíritu Santo que usted dice, bueno, ¿y hay qué? Son los frutos del Espíritu Santo. Pero estos frutos del Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo, porque está en ti, ya tú tienes los frutos del Espíritu Santo, porque hay gente que no tiene paciencia. Pero la semilla de la paciencia está en ti, ¿por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo y empieza el Espíritu Santo a formar, a desarrollar esa paciencia en tu vida. Y esto habla de tener que morir, porque cuando una semilla cae en tierra, ¿qué tiene que hacer para empezar a germinar? Morir. Eso hace la semilla, el fruto. Entonces, para que salga el fruto, tiene que haber una semilla y tiene que haber un proceso de crecimiento en tu vida para que ese fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, se desarrollen en tu vida. Y por eso, ser conocidos, por sus frutos los conoceréis. Ese hermano es paciente. En cambio hay otros que dicen, oiga, este sí no tiene ni la más mínima nota de paciencia. Entonces, cuando no hay paciencia en el cristiano, ¿qué falta? Dar frutos. Dar frutos, hermano, que usted empiece a mirar en su corazón. Porque es que algunos dicen, yo no soy paciente porque Dios no me ha dado la paciencia. Pero entonces ya sabes que debes ser paciente. Y este es un error que surge. Pastor, ore, porque es que esto, y le sueltan a uno la bomba. Pero ya sabe que está sobrando mal, entonces cambia. O sea, cuando yo reconozco que estoy haciendo algo mal, ¿qué tengo que hacer? Hombre, deje de hacerlo ya. No, pastor, ore. Sí, yo voy a orar, pero tú debes tomar decisiones en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los predicadores, cuando los líderes se mofan y su hoja de vida es Dios me utiliza en milagros, o yo hago milagros, he parado tantos paralíticos, he sanado a tantos, le está robando la gloria a Dios.
porque no es Él. Tú y yo no hacemos milagros. Tú y yo somos el recipiente. Tú y yo somos las herramientas que Dios decidió tomar. Pero el que obra es Él. ¿Quién convence de pecado? De justicia y de juicio. No eres tú y no soy yo. Pastor, es que me invito y le digo y no lo he podido convencer. Porque tú no convences a nadie. Ora por esa persona y pídele al Espíritu Santo que redarguye y tome control de la vida de esa persona. ¿Por qué no se ha convertido? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas, a tu parecer, y no has permitido que el Espíritu Santo haga la obra. Gente que se va de las congregaciones porque diga el pastor, haga el Espíritu Santo. Hagan listas en así, no se maquillen, no sé qué, esto, pero el Espíritu Santo nada. Y no le dan a la iglesia la libertad que sea el Espíritu de Dios obrando en ellos. Como que muchos líderes piensan que ese derecho lo tienen ganado solo ellos. Y que el único aquí que profetiza soy yo, el único que ministra soy yo, y el único y todo yo. Y aquí que dicen los hijos, las hijas, los jóvenes, los ancianos, los siervos, todo. ¿A quién va a utilizar el Señor? Diga, a mí. Claro, yo debo anhelar que los utilice, hermanos. Vamos a ver algo bien particular, porque aquí hemos nombrado todo, y hasta aquí a todos nos gusta. Todas estas manifestaciones del Espíritu Santo vivimos tratando de tenerlas. ¿Qué dice el versículo 21? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién? El que invoque el nombre del Señor. Esto hablaba yo con Luis en estos días y yo le explicaba esto porque ni las visiones, ni los sueños, ni las profecías, ni las señales arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor, humo, tinieblas, la luna se convertirá en sangre, nada de esto da salvación. Te dije que nada de esto da salvación. Volvamos al versículo. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero no escucho que diga, predicamos tu palabra, en tu nombre llevamos la salvación. Solamente se encargaron de explicar los dones del Espíritu Santo, pero no se encargaron de qué. Muy arraigada, debemos entender la diferencia. Yo le decía a Luis que le ponía un ejemplo, porque es que ahí en el versículo 21 empieza diciendo y todo aquello, o sea, dicen que van a haber señales, visiones, etcétera, y todo. Ese I viene como un agregado muy importante. De hecho, le explicaba y le decía, mire, pues es como si yo fuera su casa.
autoridad, bajo la autoridad del nombre de Jesús, esa autoridad que tengo yo al vivir conforme al nombre de Jesús. O sea, no se trata de que la persona esté en problemas, entonces ya lo nombre y diga y pretenda que Dios va a hacer porque simplemente nombró a Jesús. No, es que no se trata de nombrarlo simplemente, de tomarlo como un amuleto para que lo saque de problemas. Se trata de llevar una vida íntegra. Porque cuando tú invocas a algo o a alguien, es porque en las personas que hacen invocaciones o de o se reúnen a invocar por ignorancia o saben lo que están haciendo. ¿Y qué hay en los corazones de esas personas que hacen invocación de demonios y de espíritus, inclusive invocan a Satanás? Conocen, saben. Entonces, si tú y yo vamos a invocar el nombre de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Saber, conocerlo y dar testimonio de Él. ¿Para qué? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Tú debes saber para qué lo invocas, por qué lo invocas. Y debes entender la necesidad de invocarlo, pero no se trata solamente de palabras, se trata de un estilo de vida que es muy necesario para todos. Por eso es el Espíritu de Dios está en tu vida. Lógicamente, en esos que hicieron milagros, profetizaron y echaron fuera demonios, estaba el Espíritu de Dios obrando. Pero en el momento que hablaron de salvación, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Nunca los conocí, porque nunca lo invocaron para salvación, sino que cuando estos predicadores, estas personas profetizaban, estas personas hacían lo que hacían, echaban fuera los demonios, ¿quién era que actuaba? El Espíritu Santo. ¿Quién quedó bien? El Espíritu Santo. Dios fue el que quedó bien con todas las maravillas que logró, pero nunca guiaron a la gente a invocar el nombre de Jesús para salvación. Entonces, nosotros debemos entender esta diferencia. El Señor tiene que utilizar personas que no son dignas, pero el Señor, por cumplir su palabra, ha utilizado en su misericordia personas que no deberían estar públicos por su mal testimonio. Muchas veces hay muchas personas que no deberían de estar predicando, porque ni siquiera predican, no enseñan, sino que meten a muchas personas en momentos extraños, y personas que de alguna manera no son salvas, no tienen salvación, porque a esos predicadores no les importa que esas personas sean salvas.